Ongi etorri, herri erratiko entzule, bienvenidas todos, oyentes de esta casa, de Radio Popular. Un saludo en nombre de Euskal Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos, que en esta nueva jornada pone un tema de interés sobre la mesa. El medio ambiente estará presente desde la óptica arquitectónica. Y es que parece que poco a poco la conciencia sobre el entorno natural, sobre el medio ambiente, va ganando adeptos. Parece que la preocupación social sobre que hay que ser respetuosos con lo que nos rodea, pues va, como decimos, creciendo. Cómo ser respetuosos con ese medio ambiente, pero cómo a su vez jugar con él para construir. De eso nos queremos hablar, de la arquitectura bioclimática. Hay experiencias, hay construcciones entre nosotros que se pueden calificar de esta manera como edificios bioclimáticos. Queremos conocer qué significa este término, cuál es su origen y cuál su aplicación. Y para poner sobre la mesa la arquitectura bioclimática están con nosotros dos amigos de Euskal Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos. Por un lado, Fernando López, ingeniero industrial, profesor de la Escuela de Arquitectura en su departamento de Física Aplicada, y también Rufino Hernández como arquitecto y profesor titular dentro de la Escuela de Arquitectura del área de construcción. Fernando López, Rufino Hernández, gracias a ambos por estar con nosotros, muy bienvenidos y nada, espero que estemos a gusto en los próximos minutos. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, ahí tenemos el término principal, el leitmotiv de los próximos minutos, arquitectura, pero arquitectura bioclimática. ¿De qué estamos hablando? Antes de nada, Rufino Hernández. En principio, la arquitectura bioclimática es arquitectura. No tiene ninguna diferencia respecto a lo que podemos considerar con arquitectura en general. Y de hecho, tradicionalmente, o mejor dicho, en lo que es la arquitectura habitual que se ha hecho hasta tiempos relativamente recientes, la arquitectura siempre ha sido bioclimática, porque no podía ser de otra manera, entre otras cosas. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que la actividad humana ha ido produciendo cada vez más artilugios, más elementos, más posibilidades de resolver algunos de los problemas que, no olvidemos, permiten al hombre vivir en unas circunstancias que no son plenamente aptas para desarrollar sus actividades, porque si las actividades humanas se pudiesen desarrollar directamente en el medio ambiente natural, no habría edificios ni habría nada. Pues como digo, en la medida en que van apareciendo todas estas posibilidades, lo que ocurre es que muchas de ellas se salen de lo que es el funcionamiento habitual y normal de la naturaleza. Son elementos, son sistemas muy artificiales y algunos de ellos, pues en realidad son lesivos para la naturaleza. En ese sentido, lo que sí aparece es lógicamente en la sociedad, una tendencia a volver a aproximar todos estos sistemas que en muy pocos años se han incorporado y se han incrementado de una forma aceleradísima, pues como digo, volverlos a llevar a una situación en la que vuelva a haber un equilibrio con la naturaleza en la que debemos vivir. Como decía antes, no podemos desarrollar todas nuestras actividades en el ambiente natural, pero sin embargo somos hijos de la naturaleza y no podemos vivir sin ella. Con lo cual, esta aparición, esta preocupación por la arquitectura bioclimática no es sino una búsqueda de un nuevo equilibrio, y digo nuevo porque es nuevo, hay que pensar que los equilibrios son siempre dinámicos, con el entorno en el que tenemos que vivir, en el que es obligatorio que vivamos. De la naturaleza, jugar con elementos que nos pueda aportar, pero dañándole lo menos posible a la hora de construir algo. Sí, exactamente. Nosotros vamos a intentar, dentro de la práctica de la arquitectura bioclimática o de la arquitectura, adaptar el hábitat a los trabajos, a las funciones que deben de realizar dentro de él los ocupantes, nosotros, el hombre. Nosotros construimos, evidentemente, como ha dicho muy bien Rufino, porque en el entorno exterior no podríamos, dadas las condiciones climáticas o las condiciones ambientales, desarrollar nuestra actividad, y entonces lo que hacemos es construir, crear una superficie donde nosotros nos movamos y un volumen donde tengamos unas condiciones de aire que necesitamos
primigenamente para vivir, de temperatura, de humedad, en el cual podamos desarrollar. Entonces nosotros en la arquitectura bioclimática vamos a conjugar el hábitat con los ocupantes y con el entorno. Y principalmente el entorno nosotros vamos a aprovechar todas aquellas características que ayuden a llevarnos en este volumen y en esta superficie a unas condiciones de confortabilidad, en la cual nuestro cuerpo esté en unas condiciones lógicas para desarrollar todas nuestras actividades. También nosotros, como muy bien ha dicho Rufino, volvemos a mirar a nuestro pasado y nosotros recuperamos toda la arquitectura popular, toda la arquitectura vernácula, elementos que ellos se han utilizado durante toda la vida y que han ayudado cuando estaban faltos de tecnologías a adaptar sus viviendas a unas condiciones de vida. Evidentemente no son las mismas condiciones que ellos tenían. Nosotros nos debemos fijar evidentemente en esta arquitectura popular, y aquí tenemos en Euskal Herria tenemos el caserío que es un modelo de arquitectura popular y del cual nosotros hemos recogido en la mayoría de las construcciones de la isla de aquí una serie de características propias del caserío y que ayudan a vivir dentro del entorno climático, el entorno ambiental en el que estamos. Y por ejemplo tendremos algunas situaciones que luego comentaremos en cuanto al aislamiento para preservarnos de las inclemencias exteriores, de los vientos en sus cubiertas. Incipientemente se empieza a notar una tendencia de captar energía, que en este caso sería una energía gratuita, para acondicionar el edificio, que nosotros lo hacemos evolucionar y ellos todavía en siglos pasados no conocían, no sabrían mucho al sol, sino solamente se protegían. Pero al fin y al cabo están ya practicando el ejercicio de un diseño bioclimático. Hay varias puertas que hemos abierto ya al respecto al medio ambiente, el ahorro energético, no menos importante, evidentemente, pero ¿y cuál es el origen? Echando la vista atrás desde la perspectiva igual más histórica, cronológica, ¿quién fue pionero en todo esto? ¿De qué época estamos hablando y cuándo surgen estas nuevas tendencias? Yo entiendo que lo que es la búsqueda primero de una arquitectura más natural y por supuesto la búsqueda de un mayor aprovechamiento energético es con natural al hombre. O sea, el hombre busca en su momento unos refugios que son las cuevas, porque ahí se puede guarecer de lo que es la inclemencia. Pero lo que sí está claro es que ha habido un momento en el cual ha habido un pequeño cambio, en el cual, fíjate que estábamos hablando de que el hombre se mete en los edificios para protegerse, pero claro, resulta que en esos edificios, sin luz natural, que es una de las cosas necesarias para el hombre, y justamente sin una luz natural, porque hay que protegerse de la intemperie, y por lo tanto hay que descargarse, y hay pocas facilidades para conseguir tener unas temperaturas adecuadas, tampoco se pueden desarrollar muchas actividades, con lo cual, en la medida que abro huecos, tengo más frío o más calor. En la medida en que no los abro, no tengo luz. Entonces, hay que pensar que siempre todo va vinculado justamente al fenómeno sol. El sol proporciona la luz y el sol proporciona el calor. El sol hay que entender que es nuestra fuente máxima de energía. Incluso, aunque pensemos en que estamos utilizando energías fósiles, no olvidemos que esas energías fósiles no proceden sino de una transformación de una energía vital en tiempos pasados, que al final y a la postre no deja de ser más que energía solar transformada por medio de la vegetación. O sea que si lo pensamos claramente, siempre estamos utilizando como fuente última la energía solar. Entonces, toda la arquitectura tradicionalmente ha buscado, lógicamente, aprovechar al máximo la energía solar y protegerse de la parte de la energía solar en la medida en que en un momento determinado no le ha servido. Hombre, podemos encontrarnos con situaciones modernas en las que se han forzado nuevas posibilidades, a lo mejor en climas diferentes, buscando soluciones de adaptación, de soluciones de otros sitios a climas nuevos, o por la aparición de nuevos materiales. No olvidemos, por ejemplo, que la aparición de uno que yo entiendo que es uno de los grandes materiales mágicos de la arquitectura y de la actividad humana, que es el vidrio,
es el que transforma literalmente toda la forma de concebir nuestra arquitectura y sobre todo el tratamiento solar. ¿Por qué lo transforma? Porque el vidrio tiene una peculiaridad y es que es un material transparente que puede alcanzar unas dimensiones importantes. Eso permite, por una parte, penetrar parte de la radiación solar y concretamente la radiación luminosa y filtrar parte de la radiación. También deja, por supuesto, pasar la luz, lo que es la radiación infrarroja, y estas son la gran peculiaridad del vidrio, que nos va a permitir separarnos del ambiente exterior y, sin embargo, permitir que se comunique del ambiente exterior aquella parte que nos puede interesar, que es concretamente la parte energética. Con lo cual, podemos entender que es la aparición del vidrio o el desarrollo de la industria del vidrio en lo que es la arquitectura la que va a permitir justamente el que se dé una arquitectura bioclimática, o mejor dicho, una transformación de la arquitectura bioclimática. Habiendo explicado ya la importancia del astro rey, del sol, porque evidentemente sin sol echamos todos la persiana y no existiría ni siquiera este programa, evidentemente, y volviendo a lo que quería preguntar anteriormente, es decir, ¿quién comienza a ser pionero o en qué contexto ya, aparte de que el ser humano siempre históricamente haya buscado refugio y haya buscado por lo tanto ese ahorro también, que de manera innata igual también lo tenga dentro, en la era moderna, cuando surge el construir de manera bioclimática? Bueno, no hay un principio, hay diversos arquitectos que en sus trabajos ya utilizan estos conceptos, pues por ejemplo Le Corbusier ya te daba atisbos, construía, tenía noción y muy buenas ideas de cómo funcionaban estos temas, pero hay un hecho que desencadena la aparición o la vulgarización o popularización de este tipo de construcción o de esta forma de concebir la arquitectura, son los problemas energéticos derivados hacia los años 70 con los países productores de la OPEP de petróleo, en el que hay una serie de problemas de tipo económico-político, en el que se encarece el petróleo, se regula el petróleo y entonces hay una crisis energética fuerte. Y entonces las grandes empresas multinacionales, los países desarrollados, ven el problema y surge de ahí una intención de buscar fuentes alternativas que ya sabían que existían, que se sabía, y empieza a desarrollarse una serie de elementos tanto en el campo de la construcción como en el campo industrial de ahorro energético. Y ahí empieza a aparecer una proliferación de una forma, como si dijésemos, de mecánica popular. Muchas veces en los Estados Unidos empiezan a trabajar, algunos en Europa, que era una arquitectura, pues como si dijésemos, menor. No llegaba a concebir, los grandes arquitectos no llegan a concebir edificios con estos temas. Poco a poco se va popularizando. También coincide todo esto con el movimiento hippie, con los movimientos europeos de París del 68, Mayo del 68. Entonces aparece un espíritu libertario, un espíritu de independencia de las grandes multinacionales y de los grandes trusts petrolíferos, y de ahí empieza a surgir. Va evolucionando y hay una serie de arquitectos que toman las ideas, vuelven a hacer una mirada hacia atrás, que miran interiormente lo que en realidad de la arquitectura se puede recoger de la arquitectura vernácula, y empiezan de alguna forma a dar ideas técnicas de todo esto, a retomar los elementos fundamentales de la arquitectura bioclimática y aquello que nuestros antepasados muchas veces construían sin cuantificar. Se le da una cuantificación, se le da un estudio más científicamente más riguroso, y de ahí surgen unas nuevas tendencias, unas nuevas líneas de construcción, en el cual se van incorporando una serie de elementos creados por la nueva tecnología, y en el día de hoy estamos en un desarrollo fuerte y además con un interés además más acentuado, dado estos nuevos movimientos ecologistas de todo tipo. Yo creo que no conviene olvidar, porque el análisis vinculado de lo que es la tecnología y el avance social es fundamental. No hay que olvidar que todo esto surge de un problema clarísimo vinculado, como habéis estado comentando, mayo del 68, etcétera,
la crisis energética poco después, en el 73, pero que todo viene vinculado a un hecho que es más trascendental, y es que en un momento determinado hay una sensación social muy importante de catástrofe nuclear absoluta. O sea, hay un momento en los años 60 en que con la crisis de los misiles cubanos, hay que pensar que Centro Europa ha salido de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido un cataclismo tremendo dentro de la sociedad europea, que en ese momento de posguerra hay un primer momento que hay un plan Marshall que se lanza y que hay un desarrollo fulgurante y una transformación brutal de la sociedad, en la cual una parte importantísima de la población que vivía en el ámbito rural pasa al ámbito urbano, que se generan unas transformaciones demográficas brutales, unas migraciones impresionantes. Y pasado esa primera etapa, lo que se da, curiosamente, es una sociedad con falta de motivación, una sociedad en la que empieza a haber paro entre la juventud, donde sus padres han desarrollado una sociedad nueva en la que no encuentran cabida, y encima con la amenaza de una tercera guerra mundial con unas características catastrofistas. En ese ambiente en el cual hay gente muy formada, gente que tiene una visión de un desarrollo de su propia sociedad, de la de sus padres, muy catastrófica, empiezan a haber unos movimientos que dicen, hombre, pues toda esta tecnología lo que nos tiene que servir es no para destruir, sino para buscarnos la vida, y entonces aparecen todos estos movimientos tipo Archigram, en la cual aparecen pues cosas muy divertidas como la Walking City de Ron Ron, ciudades submarinas, ciudades subterráneas, pero ojo, están pensando en cómo nos libramos del holocausto nuclear. ¿Qué ocurre? Que en esa huida del holocausto nuclear dicen, no van a poder subsistir las ciudades actuales, con lo cual hay que volver a lugares que no están habitados, y por lo tanto tenemos que buscarnos unos recursos que son ajenos a lo que estamos teniendo en estos momentos. En el fondo es un poco, yo hace unos días viendo la película esta de Mad Max 2, pues en el fondo es esto, voy a buscar la vida donde pueda. Y entonces en ese contexto es donde dices, bueno, hay que buscar fuentes de energía naturales, hay que intentar aprovechar al máximo lo que hay. No vamos a tener redes de alcantarillado, luego tenemos que buscarnos una nueva forma de deshacer nuestros desperdicios y además aprovechar la energía que producen. Y en todo este contexto es donde en realidad surge todos estos movimientos. Algo que evidentemente estaba en la sociedad, pero que eclosiona como consecuencia de una visión tremendamente catastrofista. Que evidentemente la catástrofe no se ha dado, pero las consecuencias de la propia civilización han ido demostrando que parte de esos problemas sí que existían. Los problemas, sin más, de una aglomeración brutal, de una concentración de la demografía urbana en muy pocos puntos, lo cual hace que realmente esos puntos estén tremendamente saturados, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos ya lo hemos contextualizado bien. Ahora busquémonos la vida. Es decir, ¿cuáles serían esas fuentes alternativas con las que vayamos a jugar gracias a las tecnologías para poco a poco pues cuidar el medio ambiente, ahorrar energía? Bueno, fuentes alternativas de energía, lo que llamarían algunos autores energías limpias, energías blandas, energías naturales. Es la energía, como muy bien ha dicho Rufino, toda la debemos al astro rey. Al final, todas ellas, la energía eólica será un producto de un diferente calentamiento de zonas en las que habrá unas masas de aire. Es tan importante el mirar desde el punto de vista constructivo a lo que el sol nos puede ofrecer, que, bueno, casi todas las civilizaciones, el astro rey ha sido un dios adorado por muchas civilizaciones, porque sabíamos y sabían que de él venía toda una serie de fuentes o de impulsos que relacionaban y que daban sentido a nuestra vida. Actualmente tenemos problemas muy graves, problemas que nosotros vamos a aprovechar de alguna forma al solucionarlos para la producción de esta energía. Tenemos que dar cuenta, y más actualmente con los problemas que tenemos, que el que domine en el siglo XXI la energía será el dueño del mundo, porque el desarrollo tan acelerado que llevamos es gracias a un despilfarro que estamos haciendo de energía. Hemos tomado conciencia de todo esto y entonces hemos buscado energías alternativas en la energía eólica, en la biomasa, aprovechando los productos de desecho, en la energía solar bajo sus múltiples aspectos, en la energía del mar, en la energía hidráulica. En fin, tenemos una serie de fuentes energéticas que deberíamos aprovechar constantemente en todas nuestras actividades vitales
y que desde el punto de vista de la construcción y del mantenimiento de nuestros edificios y el acondicionamiento los vamos a llevar a cabo. Normalmente, al menos yo en la que más he trabajado, casi la única que he trabajado, es en la energía solar. La energía solar tenemos que aprovecharla bajo dos aspectos. El sol nos va a mandar una radiación electromagnética que sería calor, que al transformarse, al chocar con nuestros cuerpos, se transforma en calor, y la vamos a aprovechar de dos formas. De dos formas que dentro de la arquitectura bioclimática llamamos sistemas pasivos o sistemas activos. Un sistema pasivo sería aquel sistema que aprovechase las condiciones o las características térmicas de la radiación solar y en la que nosotros nos apoyásemos solamente en el mero diseño arquitectónico, con elementos constructivos que empleamos en los edificios convencionales, con muy pocas variantes, con algunas pequeñas variantes, nosotros podríamos reconducir toda esta energía, captarla, almacenarla, distribuirla y controlarla. Ese sería un sistema en el cual nosotros no gastaríamos una energía adicional para hacer todas estas operaciones y podríamos de alguna forma acondicionar hasta un cierto nivel sin nuestros edificios, sin trastocar mucho el aspecto actual. Serían edificios prácticamente convencionales en los que se tendría que tener cuidado en la colocación de algunos elementos, como serían ventanas, un invernadero, una claraboya, el aislamiento, pero dimensionándolos debidamente. Otra forma de aprovechar la energía solar sería por lo que llamamos nosotros métodos activos, que serían unas meras instalaciones. No tendrían nada que ver con el principio, con el diseño de la casa, que sería un agregado, como es nuestros radiadores de calefacción, como son nuestras bombillas. Y ahí estaríamos dentro del empleo de células fotovoltaicas, elementos calentadores de agua, elementos calentadores de aire que los introducimos en nuestro edificio. Y luego deberíamos o podríamos echar mano también de otro tipo de energías, como sería la energía eólica, mediante todo el sistema de transformación en electricidad mediante molinos de viento, o energía hidráulica, la mini hidráulica, que en pequeñas localidades, en pequeñas urbanizaciones, podríamos aprovechar de alguna forma pequeños riachuelos, pequeños saltos de agua. Daríamos mano de todo aquello que tendríamos. O sea que las variables son múltiples e incluso desde sistemas pasivos, sistemas activos, por un lado de lo que hay, hacer, crear, y por otro lado crear, hacer para que haya. Más o menos, y jugar con todo eso, con el sol, calor, con el aire, la ventilación. Sí, la iluminación. No debemos olvidar también lo que es la energía, el aprovechamiento máximo, el aprovechar al máximo el rendimiento de la energía que estamos utilizando, que no es directamente de origen solar, de esa energía fósil o bien de la energía eléctrica que estamos utilizando. Hay que pensar que en general nos llenamos todos la boca con palabras preciosas de energías alternativas, y si la humanidad no ha utilizado antes al máximo esas posibilidades es por la dificultad que tiene de utilizarlas. Hay que pensar, por ejemplo, que la energía eólica, que hoy está tan de moda y que realmente se está obteniendo unos rendimientos altos de ellos, no se podría utilizar si no hubiese una tecnología en estos momentos informática que permitiese hacer entrar esos aerogeneradores en simultaneidad de red con la red que tenemos, y que eso tiene unas dificultades muy fuertes. Entonces, un tema que tenemos que tener en cuenta es que es bastante habitual que se primen el introducir energías alternativas en los edificios, y por otro lado resulta que como esas energías alternativas tienen en muchos casos problemas de que hay momentos del año en el cual el rendimiento no se puede tener y por lo tanto tenemos que tener sistemas alternativos, resulta que esos sistemas alternativos que son convencionales y que tienen que servir de apoyo, resulta que no se tienen en cuenta y tienen unos rendimientos pésimos, con lo cual nos estamos cargando el objetivo principal, que es el aprovechar al máximo la energía que nos está llegando. Pues, ¿por qué quiero decir? Pues que es bastante, nosotros nos ha ocurrido en el edificio colocar unas baterías de paneles solares que por supuesto están subvencionados y que llega el político lógicamente y trae con una fotografía con los paneles solares, y al lado se ha puesto una caldera de alto rendimiento de condensación, etcétera, que está teniendo un rendimiento a lo mejor de un 40% superior a lo que son las calderas convencionales que se están poniendo, que no tienen ninguna subvención y que la estás poniendo porque realmente crees
que no es razonable estar gastándote dinero y subvenciones públicas en unos paneles solares y estar tirando luego el dinero en la caldera, que curiosamente es la que va a producir mayor cantidad de energía y que va a consumir mayor cantidad de energía. Y entonces, en general, no tenemos en cuenta el que la mayor parte de la energía que tenemos es una energía que todavía es fósil y que tenemos que aprovecharla al máximo porque además los resultados de su utilización son lesivos para el medio ambiente. Entonces, igual que tenemos que preocuparnos por incrementar el uso de la energía alternativa, de esa energía solar directa, o bien de energía eólica, que es en el fondo una forma de energía solar, lo que tenemos que preocuparnos también es de que esa otra energía fósil que tenemos que se aproveche al máximo. Yo recuerdo una visita a una empresa alemana hace pues un año, en la que esta empresa, que curiosamente fabrica linóleo, que es un material que además, para que lo sepa la gente, es un material natural en el que se utiliza prácticamente todo materiales naturales. Lo digo porque es un material como mirado de reojo por la sociedad. Pues esta empresa en su tiempo redujo lo que eran los hornos de secado, y con el aumento de producción quiso aumentar los hornos de secado, y la administración le dijo, no hay ningún inconveniente, puedes aumentar los hornos de secado para producir el doble siempre que no aumentes la energía que vas a consumir. Consecuencia, esta empresa tuvo que reorganizar todos sus procesos para reaprovechar todas las pérdidas de energía que tenía para poder consumir esa energía que estaba reaprovechando y reutilizando en los hornos de secado que necesitaba. O sea, esa empresa en estos momentos está produciendo el linóleo, está produciendo un 50% probablemente más de linóleo, consumiendo la misma cantidad de energía. Eso es una actitud ecológica de verdad, no el poner 5 paneles solares y creerme que realmente estoy haciendo arquitectura ecológica. Bueno, pongámonos ahora, todo aclarado ya, a pie de obra. Es decir, vayamos a la práctica. ¿Cómo se comienza a construir un edificio bioclimático? ¿Cualquier lugar vale? ¿No vale? ¿Con qué materiales? Vayamos a la práctica para que la gente poco a poco ya vaya visualizando cómo se construye todo esto. Bueno, primeramente lo que tendríamos que plantearnos qué tipo de energía es la más apta en nuestra situación geográfica, en nuestro entorno, en una serie de condiciones climáticas. Por ejemplo, supongamos que adoptamos por unos sistemas en el que la energía que vamos a aprovechar es la energía directa del sol. Y entonces nos deberíamos plantear qué sistemas serían activos, pasivos, mixtos. Entonces el principal problema en nuestro edificio sería la ubicación dentro del terreno, dentro del entorno. Deberíamos buscar las características que ese entorno debía tener para protegernos de aquello que nos pudiese, desde el punto de vista de confortabilidad, agredir. Entonces, y deberíamos buscar aquellas cosas que nos favorecerían la confortabilidad. Pues entonces lo primero que tendríamos que situarnos es en una orientación. Nosotros siempre sabemos que el sol recorre en invierno un recorrido bajo sobre el horizonte desde el este al oeste, y a las horas centrales del día, al mediodía, está frente al sur. Entonces nosotros nuestras orientaciones, que deberíamos de tomarlas en aquellas zonas de habitabilidad, en las horas normales del día, en una situación mirando hacia el sur. Lo que deberíamos procurar es que el sol entrase dentro de nuestro edificio, por lo tanto, y que además entrase el máximo en esas horas centrales. Ya tenemos una solución, orientarse al sur. En invierno sabemos que el sol tiene poca altura y viene bajo, con lo cual, si nosotros nos abrimos mediante orificios intercalados, el sol penetraría hasta la parte más interna, la más íntima de nuestro edificio, dada la poca altura. En verano sería una época en la que sería algunas veces molesta la presencia de la radiación solar dentro de nuestro edificio, y sabemos que el sol va bastante más alto, y entonces nos podríamos proteger nuestros edificios. Estas aberturas acristaladas las tendríamos que proteger bien con elementos meramente arquitectónicos, mediante voladizos, mediante cualquier otro elemento, mediante salientes, o con elementos artificiales creados, persianas, toldos y demás. Nosotros esta radiación solar que haremos penetrar dentro de nuestro edificio, lo que haríamos sería captarla por una superficie y almacenarla siempre que las condiciones térmicas
interior del edificio superasen la de confortabilidad. Lo almacenaríamos en elementos materiales sólidos, pesados, con fuerte inercia térmica, que fuesen capaces de alguna forma absorber esa parte de la radiación solar, con lo cual mantendríamos la temperatura del medio ambiente dentro de las características del ciudad. El problema que tendremos es que estas masas las distribuiremos por todo el interior del edificio para que el almacenamiento de una cantidad de energía fuese en toda la masa y a baja temperatura, no subiese mucho la temperatura de nuestras paredes, y así de esta forma a la noche, sin notar ese cambio, ese salto térmico entre la pared y nosotros, que nos produciría una sensación desagradable, nos devolvería la casi totalidad de la energía que había captado, y de esa forma tendríamos una temperatura, unas condiciones que no variarían mucho durante el día y la noche. Deberíamos protegernos también de los vientos fríos. Luego nosotros tendríamos que buscar en todas las situaciones la posición, si es que el terreno nos la da, y si no, de alguna forma tocar un poco nuestro entorno mediante la plantación de árboles, de setos, demás, que fuesen capaces de desviar el viento. De esta forma nosotros no tendríamos problemas de enfriamiento de nuestros edificios por los agentes atmosféricos. Esto se observa muy bien en un caserío, que hemos dicho que es donde la arquitectura bioclimática se basa. ¿Por qué? Por ejemplo, en un caserío de montaña en el que el caserío se adapta mucho al terreno, se ubica con unas orientaciones sur, se pega al suelo mediante un tejado con una cubierta a dos vertientes, de forma que la vertiente esta larga de pequeña inclinación llega hasta casi el suelo en las direcciones donde los vientos fríos le van a pegar. De esta forma no rompe el viento resbala, no entra dentro y pasa al otro lado. Y en la zona sur normalmente hay un portalón un poco profundo, bastante profundo, en el cual en las épocas de invierno las guitarras solían realizar a las horas centrales del día una serie de trabajos que la realizaban al exterior, trabajo de arreglo de aperos, prensado de productos de la tierra, etcétera. Entonces, que se protegían de los vientos, estaban protegidos como en una cueva, una pequeña cueva de los vientos, pero con una gran abertura hacia el sur, en el cual el sol estaba directamente y calentaba el espacio del portalón, y además estaba recubierto de grandes losas o losas pesadas que absorbían y de alguna forma hacían de colchón térmico, no dejaban que subiese la temperatura, y cuando el sol dejaba de pegar fuertemente todavía mantenían ese calor que lo llevan cediendo y poliando. Y además otro elemento que tendrían el caserío con relación a las viviendas de mejoramiento térmico sería el aislamiento. Nosotros empleamos aislamientos artificiales la mayoría de las veces en nuestras viviendas, colocándolas en los cerramientos para evitar que el calor que tendría dentro del edificio saliese y se fuera. En la mayoría de los caseríos, en la parte de arriba, en el camarote o la gambara, se va depositando la hierba que se ha cogido, los helechos, en los cuales después de secaos o de presecaos en el prado se introduce y hace de aislamiento térmico en la cubierta, que sería la zona que más sufriría los efectos de los cambios térmicos y sobre todo de las frías noches de invierno. Mientras que luego abajo en la parte inferior tenía la cuadra que proporcionaba calor natural. Calor de hombre, calor de animal. Este es uno de los problemas que hay hoy, que claro, cuando pensamos en la arquitectura de caseríos, en toda la arquitectura vernácula, que es una arquitectura, como decías, claro, está totalmente integrada. ¿Por qué? Porque como las fuentes que tenían eran limitadísimas, las posibilidades que tenían de aprovechamiento energético eran limitadísimas, las aprovechaban al máximo. No situaban un edificio en cualquier sitio, en absoluto. Tenían muy claro qué es lo que tenían que hacer, porque si no vivirían peor que los vecinos de al lado. Y como tenían prácticamente una posibilidad ilimitada porque el espacio no estaba limitado, no había problema. Pero no viene cuando nosotros, como he dicho antes, producimos una aglomeración tremenda humana. Y este es uno de los graves problemas de la arquitectura bioclimática. Claro, hacer arquitectura bioclimática viviendo como se vivía hace 2 siglos
nos daría soluciones como las de hace 2 siglos. Viviendo como vivimos hoy, la arquitectura de hoy no puede ser como la de hace 2 siglos, a no ser que uno opte por vivir de esa manera, lo cual es respetabilísimo y se puede hacer. Y de hecho hay gente que vive, no vamos a decir igual, pero sí con una forma de vida muy próxima a esas formas de vida tradicionales. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de forma de vida no es posible en la sociedad actual. Entonces las soluciones que hoy tenemos que dar, sobre todo en nuestras ciudades, tienen que ser de otra manera, porque obviamente vivimos de otra manera, nuestros edificios son de otra manera, el espacio que ocupamos no tiene las mismas características, etcétera, ¿no? Muy bien. Rufino ha comentado una cosa que me suele gustar hablar de ella, que es el problema de la integración de los animales dentro del edificio como fuente de calor mediante la fermentación de sus detritus y demás. Pero claro, en aquellos tiempos las condiciones o la idea de la higiene era completamente diferente. No tiene nada que ver con vivimos hoy. Normalmente no les molestaban los olores porque tampoco ellos se lavaban mucho. En fin, entonces yo creo que no había mucha diferencia entre el olor de una vaca y el olor del aquel que había ordeñado la vaca. Yo creo que si pensamos, por ejemplo, que en unos siglos precedentes, claro, cuando estamos pensando en la historia de la humanidad estamos descubriendo que hace 300.000 años ya había hombres. No, es que hasta hace nada más ni nada menos que 500 años o 400 años, la gente tenía su suelo en la parte de abajo de tierra, en las partes de arriba era de madera, porque claro, los gigantes nos caían al suelo de abajo, y que el suelo estaba lleno de paja o de lechos y que dormían ahí, que no era lo que tenemos hoy, la escobita limpiando las motas de polvo no existían, o sea, había todo el suelo lleno de lechos y de paja y ahí hacían de todo. Entonces, claro, la situación vital de aquel momento no es la de hoy, no tiene nada que ver. Entonces, como dice Fernando, las condiciones higiénicas hacen que muchas de esas posibilidades pues no se den. Incluso hoy, por ejemplo, cuando se habla de biomasa y demás, es muy bonito hablar del aprovechamiento de la biomasa, pero cuando le enseñan a uno y ve los fermentadores y demás que hay que meter dentro del edificio y tienes dentro de tu edificio ahí un fermentador de estos, pues la verdad es que a la gente ya le empieza a atraer bastante menos el asunto. Entonces, dices, ¿qué ocurre? Que eso no quiere decir que nos tengamos que olvidar. Lo que tenemos es que buscar en las posibilidades que nos da las tecnologías que hoy tenemos, igual que antiguamente utilizaban las tecnologías que ellos tenían, para mejorar absolutamente toda la situación. Bueno, ¿y eso cómo se logra, Rufino, Fernando? Porque la orientación más o menos la tenemos. Todos nos hemos orientado, ya sabemos más o menos cómo hay que jugar con el suelo, pero y a partir de ahí cómo construir, cómo realizar, con qué mobiliario, con qué material, no sé, con cuánta luminosidad. Bien, mira, yo creo que hay temas que hay que tener en cuenta. Yo tenía aquí apuntadas algunas cosas que sobre la marcha y esto. Primero, que la arquitectura bioclimática no debe considerar una arquitectura sin tecnología. Una posibilidad es utilizar poca tecnología, pero esto se va a dar en poquísimos casos, cuando estemos volviendo a situaciones donde la tecnología no es tan necesaria. Hoy día, para la mayor parte de nuestra arquitectura es necesaria y no vamos a poder prescindir de ella si queremos conseguir una arquitectura que podamos llamar, más que bioclimática, yo la llamaría ecoarquitectura. Una arquitectura que esté vinculada a los planteamientos ecológicos a los habituales y los generales. Que en el fondo lo que pretenden es conseguir un ambiente lo más próximo al ambiente natural ideal en el que se desarrollaría la vida humana. Si nos planteamos en eso, hay tres famosas palabras que están en toda la boca de cualquier persona que esté hablando de ecología, que son reducción, reutilización y reciclaje, y además en ese orden. Cuando hablaba antes del ejemplo de la fábrica alemana, es que lo principal es la reducción. O sea, la mejor campaña en favor de una arquitectura ecológica es reducir nuestra agresión contra la naturaleza, es reducir lo que nosotros estamos extrayendo de ella, y si extraemos y no tenemos más remedio, pensar en cómo volvemos luego a reintegrar en la naturaleza sin deterioro de ella, de lo que estamos sacando. A partir de ahí, reutilizar. Cualquier material que pueda ser reutilizable, lógicamente, es más apto, es más ecológico. El hierro, por ejemplo, nos encontramos que es un material que para extraerlo hay que agredir a la naturaleza, hay que hacer minas, hay que excavar canteras, cada vez las minas son más a cielo abierto, con lo cual la agresión es no solo en volumen, sino además de impacto visual. ¿Qué ocurre? Que el hierro se puede reciclar, o sea que necesitamos en la medida que aumentamos la densidad humana, aumentamos la actividad, pero podemos reutilizar ese material.
Igual nos ocurre con otros materiales. El más idóneo, por supuesto, la madera. ¿Por qué la madera? Porque la madera es, además de reutilizable, es un bien renovable. Es un bien que en el fondo es la forma máxima de aprovechamiento de la energía solar directa. O sea, nace un árbol, está consumiendo energía solar y además está integrando minerales de una forma no lesiva para la naturaleza, con lo cual es el planteamiento máximo. Nosotros hemos encontrado en casos donde nos han dicho, hombre, es que utilizar una tarima, pues no sé hasta qué punto es un tema bioclimático y por lo tanto es subvencionable. Y digo, hombre, pues entre utilizar una madera y utilizar un pavimento, incluso de grés, que podemos entender que no es de los materiales menos bioclimáticos, hay una diferencia esencial. La madera, cortas el árbol y después de cortarlo lo aprovechas y vuelven a hacer otro árbol si te has preocupado de que se plante. Con lo cual, no has hecho ninguna afección. Al revés, si realmente hay una voluntad de utilizar madera, te preocuparás como se preocupan en los países productores de madera, no en los que son expoliados de madera, sino en los que realmente producen, tipo Suecia o Noruega o países que están en esa dinámica de plantar más árboles. Con lo cual, al revés, lo que nos va a ocurrir es que vas a tener más madera. El caso, por ejemplo, de España es clarísimo. En España, en todo lo que es la península, se ha producido una transformación de una sociedad agraria a una sociedad industrial o postindustrial. ¿Eso qué quiere decir? Que además con la maquinaria agrícola que hay no se pueden cultivar grandes porciones de territorio. En el País Vasco todavía esto se agudiza más. Obviamente esos terrenos son aptos para el arbolado. Luego, las campañas de favorecimiento de que se reforesten y que haya un aprovechamiento de ese árbol es lo que es fundamental para poder desarrollar. Y eso tiene una influencia tremenda. ¿Qué ocurre? Que nuestra cultura, por ejemplo, de la madera es bastante reducida. ¿Y por qué? Pues porque en nuestra construcción sí que se ha utilizado madera, pero se ha utilizado fundamentalmente madera enteriza, madera en tamaños muy grandes. Y la construcción de hoy con madera no pasa por ese tipo de soluciones, porque consumen muchísima madera, pero además necesitan otros materiales de relleno que hacen que la solución sea muy costosa, muy complicada y muy cara. Entonces las soluciones hacia las que se tiende de construcción en madera son en general soluciones mucho más ligeras, que van fundamentalmente por el camino de los entramados, y ese tipo de construcción que está generalizada en todo lo que es Estados Unidos, norte de Europa, desde Francia para arriba, pues en España no ha tenido nunca no ha existido una tradición. Al no existir esa tradición, es difícil que se vaya integrando, y sobre todo en un país como el nuestro, en el que hay que pensar que dentro del sector, por ejemplo, residencial, que es el que consume la mayor parte de lo que es la construcción arquitectónica, la situación es más conservadora si cabe que en cualquier otro país del mundo, por la sencilla razón de que aquí la propiedad de la vivienda es del usuario de la vivienda, cosa que en el resto del mundo no ocurre, porque el propietario de la vivienda suele ser otro diferente al usuario, en la mayor parte de los casos. Por esa línea y política que mencionabas antes, Rocino, de reducir, de reutilizar, evidentemente no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Clarísimamente. Seguramente. De todas maneras, el tiempo avanza y sí me gustaría que nos volcáramos en la práctica, ¿no? Aquí, entre nosotros, en nuestra geografía, ¿dónde sería un sitio adecuado? Pues por el clima, por la ubicación de poder construir y cómo construiríamos un edificio. Nos quedan pocos minutos y por lo tanto para que la gente se quede con esa idea. Bueno, yo creo que estamos en uno de los paraísos para construir con estos principios o con estos temas, debido a que nuestras oscilaciones de tipo climático no son muy fuertes. Entonces nosotros en invierno, sobre todo en las zonas próximas a la costa de influencia marítima de un clima atlántico, las temperaturas no bajan excesivamente y las temperaturas no suben excesivamente. Sabemos que en la mayoría de los casos, en situaciones hasta la zona intermedia de Guipúzcoa, Vizcaya y la parte norte centro de Navarra, tendríamos que durante el verano no tendríamos prácticamente que tomar grandes medidas de acondicionamiento de nuestros edificios, no muy fuertes. Mientras que durante el invierno tampoco deberíamos tomar unas medidas muy fuertes para el calentamiento de nuestros edificios. Luego, con el aprovechamiento de aquel tipo de energía que tendríamos,
con muy pocos aportes de energías tradicionales, que como muy bien ha dicho Rufino, no tenemos que desecharlas y no tenemos que olvidar que hay que ir perfeccionándolas en su uso. Nosotros podríamos llegar a una situación de confortabilidad. Luego estaríamos en un sitio donde con estos pequeños detalles, que no es ningún tipo de arquitectura diferente, sino con detalles, cuidando un poco más a la hora de diseñar, estudiando unas pequeñas variables, unas pequeñas cosas, sin grandes, o sea, y además yo soy partidario de hacer grandes transformaciones de forma de nuestros edificios por implantar estos sistemas, estaríamos prácticamente en uno de los mejores sitios. Yo creo que uno de los aspectos que es importante que la gente vaya teniendo en mente es el siguiente. En una arquitectura de forma de vida tradicional, en el sitio donde estamos viviendo, como dice Fernando, las posibilidades son inmensas de con unos consumos muy pequeños de energía convencional para apoyar en esos momentos donde hay problemas, se pudiese aprovechar y tener una forma de vida mucho más natural. ¿Cómo se puede aprovechar? El problema es que la gente hoy día vivimos de una forma distinta. Entonces, yo me acuerdo cuando era crío, que mi madre cuando llegaba el verano se levantaba por la mañana, abría todas las persianas rápidamente, se ventilaba la casa, se refrescaba y en cuanto pasaba una hora y media bajaba todas las persianas, abría las ventanas de la parte norte. ¿Qué ocurre? Que hoy no lo podemos hacer, entre otras cosas porque no estamos en casa. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues sistemas que de una forma programada o automática, si puede ser, mediante sensores, mediante pequeños actuadores que incluso se pueden alimentar con energía solar, porque la cantidad de energía que necesitan no es mucha y solo tienen que actuar cuando hay energía solar, curiosamente, podamos gestionar esas aportaciones energéticas que nos vienen regaladas. Entonces, lo que estábamos hablando antes, sistemas activos, sistemas pasivos, aprovechar al máximo las posibilidades tecnológicas. Si nosotros mediante unos sensores que en la medida que utilicemos más van a ir bajando de precio, mediante unos pequeños motores que nos puedan subir las persianas, bajarlas, podemos conseguir que prácticamente no tengamos durante la mayor parte del año que utilizar energía convencional, es evidente que estamos actuando de una forma tremendamente bioclimática. Mucho más que haciendo otras operaciones que a lo mejor no son tan rentables. El aumentar, por ejemplo, masa en un edificio porque sí, hay que medirlo. Primero, los edificios ya pesan mucho y lo que metemos en ellos pesa ya también mucho, con lo cual ya tenemos inercia, bastante inercia. Pero es que hay que pensar que lo que nosotros ponemos hay que producirlo y lo que se produce consume energía y cantidades de energía brutales. O sea, hay que pensar que producir ladrillos pesados, que pueden ser muy útiles según qué circunstancias, hay que hacerlos en unos hornos que consumen una cantidad de energía muy importante y que estamos sacando ese material de la naturaleza, que luego cuando se demuele, hay que ver dónde se tira, hay que pensar en que cada vez vamos poniendo cánones más altos a lo que son los vertidos y más altos que deben ser todavía. Con lo cual todo esto tiene que ir calando en la gente. El edificio no porque pese más es mejor. El edificio es mejor si su comportamiento es mejor. Si se consigue un clima más adecuado con un aprovechamiento máximo de toda la energía que podamos utilizar, de la que nos viene directamente del sol y de la que es una transformada de la energía solar. Rufino. Un segundito, Fernando, ahora seguimos. Digo que ahora seguimos porque nos quedan 2 minutos escasos y por lo tanto para las últimas reflexiones hay tiempo solamente. Ponerme algún ejemplo práctico de arquitectura bioclimática entre nosotros en la cercanía. Por otro lado, tendrá futuro después de todo lo que se ha dicho de lo que supone ahorro energético, jugar con el medio ambiente, respetarlo. Por otro lado, los costes que pueda tener, la dinámica social de hoy en día de la gente. ¿Cómo lo veis? Brevemente, por favor. Vamos a ver, yo puedo citar dos ejemplos dentro de Guipúzcoa, que es donde más he incidido. También he incidido con algunos compañeros arquitectos en la zona vizcaína, en la zona de Lauquillis, en la zona de Munguía. Pero no tenemos que desplazarnos mucho. Dando un pequeño paseo podríamos ir hasta el barrio de Chorrondo Sur, trasladándonos por debajo del tren, de la vía del tren, y subiendo hay 8 casas bioclimáticas promovidas mediante un proyecto del gobierno vasco, que luego fue propiedad del ayuntamiento, que luego fue una serie de cambalaches de tipo político, y pasaron a la iniciativa privada, las compró una cooperativa, la compró con el proyecto y se transformó ese proyecto. Se perdió la primera ocasión de haber llevado a cabo
una monitorización, o sea, un seguimiento con una serie de aparatos de medida en la que nos iban a dar la idea de que si nosotros con nuestros cálculos habíamos hecho bien o no habíamos hecho bien el dimensionamiento del edificio. En Guipúzcoa hay otro edificio que también he trabajado yo con él, que es un edificio, pues tiene sus singularidades, es una vivienda bifamiliar en la cual una de las viviendas se ha llevado con su edificación y su seguimiento con mucho cuidado, que estaría en Legazpi, en el barrio de Mansola. Es una vivienda de propiedad privada de José Joaquín, y en la que nosotros tenemos puestas esperanzas de hacer un seguimiento. Bueno, dos ejemplos en Guipúzcoa. ¿Tendrá futuro? ¿No tendrá futuro? Sí, yo creo que sí, primero porque hay una mayor conciencia social y luego también porque no hay que olvidar que en todo esto siempre hay aspectos perversos. O sea, hay que pensar, por ejemplo, el impulso más fuerte de todo el tema ecológico, por ejemplo, viene de Alemania. En Alemania ha habido unos movimientos terribles que se han ido trasladando al resto de Europa y que ha actuado como motor ecológico. Pero no hay que olvidarse que, por ejemplo, Alemania es el mayor país industrial de la Comunidad Europea. Entonces, ¿qué ocurre? Que Alemania entendió perfectamente el lenguaje. Si yo quiero competir, tengo que buscarme un mercado donde no haya competidores. En la medida en que voy obligando a todo el mundo a hacer una construcción y una producción industrial más ecológica, los que vienen detrás no tienen esa tecnología. Con lo cual, voy a poder seguir manteniéndome donde estoy. Entonces, es evidente que va a haber una presión política, económica, etcétera, que va a ir impulsándonos en una dirección que es buena. O sea que haciendo las cosas bien se puede ser competitivo y a su vez también ecológico. Con esta reflexión nos quedamos. Fernando López, ingeniero industrial, Rufino Hernández, arquitecto, gracias a los dos y hasta siempre. Gracias. Pues a vosotros gracias y muchas gracias. Estamos a vuestra disposición. Nos vamos porque no hay tiempo para más. Agradecerles en nombre de Escuchas por haber estado, o que hayan estado aquí con nosotros y también en mi nombre, en nombre de Grupo de Sala. Un abrazo. Adiós.